qué hacen las adicciones o qué pueden hacer cuando se ponen muy pesadas las adicciones con un ser humano, y si hay posibilidad de salida de eso. ¿Y qué hacen con una familia? Hay todo un tema humano rodeando esto que es muy desgarrador. Y estamos en línea con Federico Pavlovsky. Federico Pavlovsky es médico psiquiatra, es especialista en esto. Es el psiquiatra que maneja un dispositivo que lleva su apellido, que se llama dispositivo Pavlovsky, y que la verdad que ayer varias personas me dijeron tenés que hablar con él, porque el laburo que hace es fantástico. Y mucha gente, algunas de esas personas que han pasado por ahí como pacientes o como padres de pacientes, y así que yo no lo conozco, está en línea. Federico, muchísimo gusto. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, muchísimo gusto, saludos a todos allí, buen día. A ver, yo me imagino, vos debes tener, me contaban alrededor de 50 años, o sea que has tratado con adictos, no sé, durante varias décadas, y me imagino que lo que viste que pasó con Chano, más allá de lo político, lo policial, etcétera, lo habrás visto muchas veces. Contame qué pensaste, qué sentiste, qué es lo útil que la gente escuche de este episodio. Bueno, lo primero es que estaba escuchando a tu colega hablando de la argentiniada. Bueno, mira, ¿qué nos pasa con los adictos? Que nos enojan, que nos dan bronca, que les tenemos, que son un estereotipo de lo malo, que son las personas que hacen las cosas mal, que no se quieren recuperar, que mienten, que son agresivas, que son delincuentes. Ese es el estereotipo social. Así los vemos, así los sentimos, así los tratamos. Claro, lo del tiro en el abdomen ya es una especie como de condensación extrema, pero eso pasa todos los días. Esto pasa todos los días en la calle, con detenciones a consumidores, históricamente, con la aplicación de la ley de estupefacientes, básicamente en consumidores que tienen claro que son delincuentes para el Código Penal. ¿Qué constructo de la medicina o qué subgrupo de pacientes a lo largo de la humanidad delinque, viola el Código Penal? Las personas que consumen drogas, pero las personas que consumen drogas, por supuesto que tienen drogas en su posesión. Y lo que nos genera muchas veces es mucha bronca y vergüenza. Cuando hay casos en las familias además están preocupadas y angustiadas, están avergonzadas. Y lo cierto es que además está el estigma social, el estigma mediático. Hay un tratamiento mediático a veces es muy agresivo, paroxístico. Estamos con el tema Chano, estamos con el tema adicciones. A ver, lo que hicieron los medios ayer con el tema Chano era una cosa tremenda, porque el tema de la discusión no era lo que el balazo que recibió, sino la droga que él tomaba. Estaba muy agresivo, droga y descontrol. Claro, el incidente, sí. Chano al límite. Veías cosas, pero escúchame, esta es la víctima, no el tipo que hizo. Era muy loco, pero bueno, dale. Bueno, pero por eso empecé con esta idea que tenemos, y esta idea que tenemos del paciente adicto, delincuente peligroso, esa incide, arranco por la representación social, porque finalmente la ciencia, si ustedes quieren, se termina tiñendo a representaciones sociales. Entonces, la manera en la que tratamos, la manera en la que la salud pública trata a los pacientes con adicciones es realmente extrema. Yo ayer con algún colega lo que yo trataba de transmitir es que el drama con las adicciones, el verdadero drama, ese es el drama silencioso de todos los días de un subgrupo de personas, que son personas, hay algunos incluso profesionales médicos, hay que recordarles que los pacientes con adicciones son personas que están enfermas y que tienen un trastorno mental. Estamos hablando de casos extremos en donde una persona desarrolla una dependencia después de muchos años a sustancias psicoactivas. Podríamos estar hablando también del juego patológico y otras adicciones, pero hablemos de sustancias psicoactivas. A lo largo de muchos años, en un dolorosísimo aprendizaje que produce mucho deterioro, estas personas no tienen acceso a los sistemas de salud. Esto a lo largo de todo el país. No es que no hay gente que no se dedica a esto, es que hay una realidad en donde es muy difícil comenzar un tratamiento de adicciones hoy en Argentina 2021, más allá de la pandemia. Entonces lo que yo sentí cuando vi lo de Chano, me da mucha pena. Chano es una persona, yo no la conozco, es una persona que a través de entrevistas, a través de los medios, a través de muchas veces ha contado su lucha con las adicciones. Es un buen ejemplo de la severidad y la gravedad del problema de las adicciones para todos los que banalizan las adicciones, para todos los que banalizan el consumo, compulsivo y crónico. La verdad que las adicciones terminan muy mal. Muchos
Por ejemplo, ustedes no sé si conocerán Alcohólicos Anónimos, que es una organización para mí muy importante, creada por pacientes, para pacientes, o sea, no tiene que ver con lo que yo hago como médico o psiquiatra, pero ellos son muy lapidarios con la evolución de las adicciones crónicas. Ellos hablan de que uno puede terminar muerto, uno puede terminar en manicomio, uno puede terminar internado en el hospital, es decir, la severidad es esta. La severidad del problema de las adicciones sin tratamiento es esta. A mí me dio mucha pena y por otro lado yo lo que te podría decir es que es algo que los que trabajamos con este tipo de clínica, por otro lado estamos habituados, es decir, todos los días hay episodios como este. Federico, a ver, se me ocurre, ahora te doy pie, Gus, porque da para charlar, pero horas de esto. Se me ocurren muchos puntos por donde entrarle, pero uno de ellos tiene que ver con algo que vos dijiste así, no tratar con liviandad este tema, porque las adicciones han sido perseguidas a lo largo de los años y una mirada liberal, progre, moderna, dice basta de persecución. Pero después de eso empieza el guiño hacia la droga, decir, bueno, nada, me clavé un ácido, me clavé una pastilla de éxtasis, me fumé un porro y empieza como cierta apología del hecho, como una picardía, como un ejemplo de libertad, como una transgresión bienvenida o como un hecho de rebeldía. Y cuando veía yo lo de Chano, cada vez que me acerco al tema, digo, no estaremos jorobando demasiado con esto, no estaremos empujando. Ayer hablábamos con una psiquiatra, con Marta, ahí me falta el nombre, pero creo que trabaja también con ustedes. Marta Braille, sí, la médica toxicóloga. Sí, exactamente, fantástica, que decía, cuando los chicos adolescentes fuman marihuana, es problemático porque algunos se los va empujando hacia nada, el cerebro se está conformando, también tiene las sustancias psicoactivas en la adolescencia, generan daño, y me quedé pensando toda la tarde en eso, pero entonces hay algo que nosotros estamos tomando en joda que no es en joda, que por ahí estamos empujando a los chicos a problemas serios, ¿es así? Mirá, hay un consenso, creo que todas las especialidades médicas, la toxicología, la pediatría y la psiquiatría, me refiero a las que por ahí a veces están más involucradas en temas de adicciones, consenso absoluto que consumir por debajo de los 21 años sustancias psicoactivas, alcohol. Por otro lado, cuando hablamos de drogas, la gente separa el alcohol. Esto es otra cosa muy notable, como si el alcohol fuera una cosa es el alcohol y otra cosa son las drogas, el paco. Pero en realidad vos tenés, termino con lo de los chicos, la verdad que por debajo de los 21 años, con un cerebro en un proceso de crecimiento, de neoformación, de remodelación, las drogas psicoactivas intervienen con el desarrollo del cerebro, con lo cual no hay consumo, entre comillas, responsable o adulto o moderado. Nosotros tenemos como sociedad que evitar, tenemos que retrasar el inicio de sustancias psicoactivas. Nosotros y la gente que se dedica a psiquiatría infanto-juvenil o psicología infanto-juvenil y adicciones en adolescencia ve un montón de cuadros psiquiátricos en chicos que comienzan a consumir alcohol, 12, 13 años, o cannabis, por supuesto, que es la droga, entre comillas, ilícita más frecuente. Entonces es muy, psicofármacos, por supuesto, tampoco se habla mucho de los psicofármacos, pero hay un gran abuso de psicofármacos, hay un gran abuso de alcohol. El problema número uno en la Argentina, si ustedes me dicen a mí, hagamos un ranking de drogas en donde la sociedad argentina padece y establece una relación problemática con ellas. El alcohol, por lejos, por afano. Es decir, el alcohol es, de 10 personas con adicciones, hay 7, 8 que tienen problemas con alcohol, de abuso o dependencia, es decir, distintos niveles. El alcohol, la sustancia que promociona desde las competencias olímpicas, deportivas, las conferencias de prensa de los jugadores, hasta todos los programas, a muchísimos programas periodísticos o televisivos. Es decir, la industria del alcohol, que cada vez que hay un proyecto de ley, alguna vez me llamaron para asesorar diputados, cada vez que alguien quiere presentar un proyecto de ley para reglamentar el tema del alcohol, aparece el lobby de la industria diciendo no se metan con este tema. Mientras tanto, los adolescentes, cada vez la edad de comienzo de inicio del alcohol es más baja. Era 15, era 14, era 13, va a ser 12, va a ser 10 en algún momento. Entonces, en términos epidemiológicos, tenemos un gravísimo problema con el alcohol. Es cierto que no hay que pasarse como de mambo y exagerar. A ver, las sociedades humanas vienen consumiendo sustancias psicoactivas desde siempre, el alcohol, el láudano, el cannabis, y las van a seguir consumiendo, y no toda persona que tiene un contacto ritualístico, ocasional, va a desarrollar una adicción. De hecho, hay incluso
porcentajes relativos en donde se estudia si una persona tiene en contacto con tal droga, qué porcentaje de pacientes puede desarrollar una adicción. El problema que tenemos, y eso además es un campo interesantísimo de la antropología, de la sociología. No, a ver, vos estabas hablando y yo pensaba en cómo se conduce una pandemia. Mirá lo que pensaba. Y decía, lo ideal sería que toda la gente se cuide al 100%, porque si no se cuida va a haber muertos. Pero eso es imposible, con lo cual ahí te pones como conductor o como médico en un dilema de cómo acompaño a la gente en algo que de cualquier manera lo va a hacer. Entonces vos decís, bueno, el consumo de marihuana o de alcohol se da desde siempre en gente menor a 21 años. Bueno, ¿cómo acompañás, cómo guíás, cómo aconsejás? Porque prohibirlo es contraproducente, pues te aleja de la persona con la que estás hablando. Y me imagino que esos temas se te deben dar con los pacientes adictos también. Porque decir, yo no puedo evitar que este tipo consuma. ¿Cómo lo acompaño, cómo lo guío y cómo voy llevándolo en un diálogo para que él consuma lo menos posible o deje de consumir? Me parece que eso habla de la complejidad del abordaje del tema, más allá del diagnóstico, ¿no? Bueno, imagínate que una de las medidas más revolucionarias en la implementación de estrategias terapéuticas con personas con adicciones fue la implementación de estrategias de reducción de daño. Claro. Porque en muchos casos, en Europa, acá lo aplicamos muy poco, pero en muchos casos en Europa lo que se veía es que cuando el médico llegaba a una entrevista con el paciente y le decía, mire, usted tiene que dejar de consumir, le explico, usted su corazón va a explotar, su hígado va a reventar, la presión se va a ir por los aires, usted se va a morir, el paciente lo miraba y se iba. Ahora, cuando empezaba a haber medidas le tomamos la presión arterial, le ponemos un suero, venga mañana, cuando empezaba a haber medidas de cuidado, de inclusión, de alojar al paciente en el sistema de salud, de no maltratarlo, de no ponerlo en una lista de espera para que vuelva dentro de 2 meses, de darle bola a la familia, que muchas veces no se le da bola en las instituciones, incluir a la familia, al padre, a la madre, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, incluir a las personas que están muy preocupadas. Siempre hay gente, siempre alrededor de una persona con adicciones, hay mucha gente preocupada que a veces no tiene dónde ir, ni tiene nadie que le atienda el teléfono, no saben a dónde ir. Entonces, muchas veces las estrategias para lograr un cambio, es muy difícil que una persona cambie. El proceso de cambio se habla, en cuestiones empresariales, se habla en cuestiones políticas, pero que las personas cambien es extremadamente difícil. Y ese proceso de cambio tiene muchos pequeños secretos y misterios y resistencias. Cada uno de nosotros enfrentó procesos de cambio personal, importantes, y no cambiamos linealmente, no cambiamos de la noche a la mañana. Y los pacientes necesitan cambiar, necesitan herramientas, necesitan información, necesitan meterse dentro de un tratamiento. Claro, a los médicos nos criaron y nos formamos en un furor curandis, en un deseo de curar. Y cuando uno es un médico psiquiatra, estás enfermado o estás sano. Y de repente... Claro, es binario, tal cual. Y yo quiero llegar, imagínense, ahora a las 9 de la mañana me encuentro con un paciente, quiero que ese paciente ande bien, y voy a dar indicaciones, y voy a plantear cuestiones y estrategias, y ¿saben qué? Ese paciente, y se supone que estoy haciendo bien mi trabajo, va a ser el 12%, el 10% de lo que le voy a plantear, y es un montón. A ver, Federico, Gustavo Gravia te quiere hacer una pregunta. Claro. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Quiero volver al caso Chano, pero básicamente para ver algunas particularidades y salir de la generalidad. En principio, ¿qué hay que hacer o qué hubieses hecho vos como médico acompañante cuando hay un paciente con un brote psicótico que tiene un cuchillo en la mano y que, según los testimonios que están en la causa, amenaza con utilizarlo frente a otra persona? ¿Cómo se lo detiene de una manera que no termine, obviamente, en una forma tan trágica, con mala praxis, como lo que ocurre? Tremendamente difícil la pregunta, porque involucra como el análisis dinámico, una secuencia que uno no estuvo. A ver, son situaciones extremas, muy rápidas, en donde vos tenés por un lado un paciente que está con un cuadro, puede ser yo decía que brote psicótico es una terminología como folclórica, no médica, ¿no? Con un trastorno psicótico, con un síndrome confusional, con excitación psicomotriz, quizá con ideas delirantes. Vos tenés un paciente que está intoxicado con un cuadro neuropsiquiátrico, con algo que incluso los médicos toxicólogos llaman delirio agitado, que es una descompensación neuropsiquiátrica extrema, que hay que tener muchísimo cuidado cómo la manejás, porque si
si lo maltratás corporalmente o si lo reducís de una manera no acorde, esto puede aumentar los síntomas. Entonces vos tenés una bomba de tiempo, pero también tenés otra bomba de tiempo, que es profesionales de la salud que no siempre están entrenados para emergencias psiquiátricas, tenés personal policial que no tiene ningún entrenamiento en manejo de pacientes con problemas psiquiátricos, y entonces tenés un combo, se encuentran tres fuerzas poderosas y bueno, en el medio armas. Entonces la situación es extrema, es muy compleja, es muy difícil. La verdad que los médicos frente a una cuestión de violencia inminente no pueden intervenir si ven amenazada su integridad física, no tienen herramientas y no pueden intervenir. Ahora, todos los que hemos hecho emergencias, hay protocolos de trabajo con el paciente en donde pasan del diálogo verbal a algo que se llama contención, que es la contención, es de alguna manera limitar la capacidad de movimientos de otra persona. Ahora, si la otra persona está en una situación amenazante, tiene medios amenazantes, etcétera, a veces es necesario el apoyo policial, no el disparo policial. Ahora, perdóname que te interrumpa ahí, Federico, porque yo ayer hablaba tanto con un subcomisario como con un colega tuyo que trabajó en el caso de Pepo, es un perito médico forense en el caso Farré, y ambos me hablaban de la deficiencia de justamente el sistema médico, porque yo le decía, bueno, pero ¿por qué tiene que terminar la policía acudiendo? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque siempre primero llega la policía y después llega el psiquiatra, y cuando nosotros nos llevamos, y quiero consultarte si esto es así, cuando nosotros nos llevamos un paciente psiquiátrico que está en un brote psicótico con una excitación motriz muy fuerte, llamamos al juez, si esto sucede un viernes a la noche, un sábado a la noche, el juez dice, bueno, lo atendemos el lunes, van pasando por hospitales y te dicen no tenemos lugar, no tenemos cama, y el paciente termina en manos de la policía, detenido, esposado quizás 2 días. ¿Esto es así? Bueno, no conozco esta secuencia que me contás, debe ser así, no la puedo negar, y lo que te podría decir sí es que en mi perspectiva, digamos, más cotidiana de trabajo, hay un problema de aplicación y que muchas veces los profesionales de la salud que intervienen en emergencias, a ver, muchas veces los trabajos en emergencias y en ambulancias, y esto es un conocimiento folclórico, muchas veces son los primeros trabajos de muchos colegas médicos. Son los primeros trabajos, todavía con poca formación, no hay una carrera de especialización de emergentología psiquiátrica, ahora, no hay ambulancias. Federico, cuando no es habitual o casi que como trivial, por más que es un momento muy doloroso, de que llegan 2 grandotes, agarran fuerte a la persona que tiene el cuadro de excitación psicomotriz, lo sedan y a otra cosa, es decir, como alternativa al abordaje que se dio en el caso Chano, ¿no es sí, como... Bueno, sí, eso es lo que, digamos, con un protocolo de mucho cuidado, con un protocolo establecido, con una persona que coordina ese approach, esto es lo que debería ocurrir. Muchas veces llega un médico solo con un ambulanciero. Claro. Entonces, me parece que hay una deficiencia. Vos tenés por un lado, el Código Civil con 2 artículos muy claros, 41 y 42. Vos tenés la Ley de Salud Mental, que todos la critican, pero que también tiene una reglamentación que es aplicable a este tipo de situaciones. El Código Civil y la Ley de Salud Mental hablan de la posibilidad de una internación involuntaria en el caso que el médico psiquiatra que vea al paciente determine riesgo cierto inminente. Digo, hay una estructura legal y a la hora de la aplicación lo que ocurre en el día a día es que muchas veces llegan los médicos y le preguntan al paciente, ¿usted se quiere internar? No, y se van. Entonces, hay un problema de aplicación real que yo creo que este caso pone sobre la mesa y quizá pueda llegar a ser una bisagra, porque creo que tiene que existir, digamos, la posibilidad de que si llega un equipo de salud interdisciplinario, dice la ley, a veces no es solo un psiquiatra, es un psiquiatra, un psicólogo, pues, digamos, puede haber, pero digamos, otras profesiones, y ahí hay que hacer un planteo mucho más pragmático, mucho más rápido, mucho más asertivo, en donde todos los que nos formamos en psiquiatría, aprendimos que hay momentos, hay situaciones en donde el experto somos nosotros, digo, el equipo de salud, y que tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones son muy antipáticas, claro, pero las tenemos que tomar porque somos los expertos. Federico, te hago la última pregunta. Yo estoy seguro que estáis escuchando un montón de
gente que son papás de chicos que por ahí tienen 12 años, 14 años, 16 años, y que escuchan esto con miedo a que a sus chicos les pase lo que le pasó a Chano. Y después que debe haber también otras familias que tienen chicos que son adictos, algunos se deben tratar, otros no, lo ven, no saben qué hacer, le tienen miedo a esos chicos. Saben que a veces los chicos adictos o los jóvenes adictos roban para comprar droga, le roban a sus padres, se ponen agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría que vos le hables a esos dos grupos. A los papás que tienen miedo que sus chicos se vuelvan adictos y a los papás que están conviviendo con un chico adicto. En los dos casos, digamos, creo que bienvenidos, vieron los Juegos Olímpicos, la más grande atleta de la actualidad bajándose de competencias para cuidar su salud mental. Bueno, las adicciones son un problema de salud mental. Necesitamos que las personas con problemas de adicciones accedan a un tratamiento de salud mental, acérquense a un tratamiento, porque además como esto no es un tema individual, cuando hay un miembro en la familia, toda la familia está conmocionada, acérquense a un tratamiento. Puede ser un tratamiento más especializado en adicciones, puede ser un tratamiento, a veces es más prevención, a veces es una terapia familiar, a veces es un terapeuta, a veces es un tratamiento de adicciones por la severidad. Acérquense, no hay nada más dramático, no hay nada más terrible justamente que la misma evolución de una adicción. Es decir, cuando vemos estos incidentes, en realidad lo que tenemos que pensar es que los pacientes que están en tratamiento, sea el tratamiento que sea, dentro de los tratamientos lógicos, ¿no? Pero digo, los pacientes que están en tratamiento tienen menos recaídas. No dije que no tienen recaídas, dije que tienen menos recaídas, tienen una severidad menor en la adicción y tienen menos emergencias psiquiátricas y menos internaciones. Por eso es muy importante que las personas con problemas de temas de consumo tengan acceso al sistema de salud y comiencen tratamientos, para el paciente y muchas veces para la familia también. ¿Sabes qué? Pensaba que hay algo del amor y la ternura acá, cuando en una familia hay alguien que tiene una enfermedad física, la que fuere, qué sé yo, una hepatitis o un cáncer, lo que hace la familia es rodearla y si la familia está bien y quererla y ayudarla, etcétera, y no avergonzarse porque alguien se enfermó. Cuando eso ataca la cabeza es más difícil. A veces las familias se avergüenzan, esconden, tratan de no hablar del tema, tratan de no establecer un tratamiento porque es como reconocer que tenés algo defectuoso en tu familia y eso te aleja de la solución y te quita ternura y te quita amor, es como marginar a la persona dentro de tu propia familia. Me parece que es el peor abordaje, ¿no? Sí, el abordaje de la vergüenza, pero también el abordaje de la confrontación, el abordaje, digamos, policial o judicial. Yo creo que me parece que son pacientes de alguna manera que hay un psiquiatra muy conocido en adicciones que se llama Gabor Mate, es canadiense, un tipo muy especial, vale la pena googlearlo, vale la pena mirar alguna charla TED de él, Gabor Mate, que dice: las adicciones comienzan con dolor y terminan con dolor, ¿no? Y la verdad que frente a eso, inclusión, ternura, ayuda, creatividad, digo, la guerra contra las drogas, ni más ni menos, Nixon 1971, eso no funcionó. Pueden funcionar otras cosas que hay que inventar. Me gustaría cerrar con esto también. La verdad es que las propuestas profesionales, por eso también reconozco otro tipo de propuestas como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, las propuestas profesionales todavía están en desarrollo, todavía no tenemos una respuesta categórica, clara. Esto se dan cuenta los pacientes y los familiares, que todavía no, es un tipo de propuesta terapéutica que todavía nos estamos tratando de repensar para encontrar una mejor evolución en nuestros pacientes. Eso no está claro en ningún lado del mundo, no es un problema de Argentina, ¿eh? Federico, te agradecemos la generosidad y la deferencia de habernos atendido y si vos no te oponés, seguiremos charlando sobre estos temas, ¿eh? Les mando un saludo muy grande y por supuesto que nos encontramos cuando ustedes puedan y quieran. Bueno, Federico Pavlovsky, psiquiatra, titular del dispositivo Pavlovsky.